Y el día de hoy vamos a realizar el tema de calor sensible, que es lo que nos faltó la clase pasada por definir. Este se puede definir como la energía calorífica que aplicada a una sustancia cualquiera aumenta su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto tampoco se altera su estado. Entonces se refiere a la contraparte del calor latente. Se podría decir que es un calor escondido, es decir, sí se suministra esta cantidad de calor a una sustancia, pero como tal no hay una modificación de la materia durante este proceso o durante este calentamiento. Entonces, el calor sensible se puede calcular en algunos casos simples. Vamos a tener el caso de si el proceso se efectúa a presión constante. Entonces vamos a tener que la cantidad de calor suministrada esto va a ser igual a un incremento, una diferencia de esa cantidad de energía, que va a ser igual a la masa por una constante que se llama C subíndice P de la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Con estas variables lo vamos a definir, y la letra H mayúscula la vamos a considerar la entalpía del sistema. M va a ser nuestra masa, masa del cuerpo, y bueno, vamos a ponerle Cp, que es una variable, es calor específico a presión constante. Y bueno, T1 y T2, las temperaturas. T1, T2. Temperatura final y temperatura inicial. Y también para esta condición voy a tener si el proceso se efectúa a volumen constante, vamos a tener Q, que va a ser el calor, con la diferencial de la energía. Vamos a poner U como energía interna del sistema, y vamos a tener la masa por una constante de Cb, que va a estar multiplicado por la diferencia de temperatura 2 menos temperatura 1. Y bueno, el Cb va a ser calor específico
a volumen constante. La U, la energía interna del sistema. Y bueno, ya tenemos las otras variables, que es la masa y que son las temperaturas presentes en este mismo tipo de arreglo. Tengo lo que es... Ah, no, perdón. Era la presión del vapor de agua. Y empieza con la parte del hielo, cuál es la temperatura y las condiciones por presión en milímetros de mercurio. Luego viene la parte del agua líquida, igual con la temperatura y las presiones. Y bueno, ya llega máximo a 100 grados. Esta no la vamos a utilizar ahorita. Estos son algunos elementos que vamos a ocupar más adelante. Y tenemos la tabla de propiedades del vapor saturado. Entonces tenemos varias columnas. Tenemos la columna de la presión, la columna de la temperatura y tengo el volumen dividido tanto en agua como en vapor. ¿Por qué? Porque va a estar, como les mencioné, puede presentarse una ligera composición de ellas mismas. La energía interna o la energía del sistema. Para los dos casos. Y más abajo vamos a tener en la página 650 los mismos datos, pero viene con presión en bars, con la cantidad o la energía de agua saturada y de vapor saturado y las temperaturas que se presentan dentro de estas condiciones. Y si se fijan, hay un ligero cuadro que se va formando en toda esta parte interior. Bueno, esa es referente a la curva de vapor que habíamos visto en el diagrama anterior. Entonces, en este caso, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, qué cantidad o en qué fase se encuentra más bien una sustancia de agua, ¿sí? Que esté a una presión de 5 unidades bar, voy a primero en la primera columna a identificar dónde está el valor de 5, que entre paréntesis está la presión, donde nos marca más bien el bar, y llegamos al número 5. Entonces de ahí voy a marcar toda mi línea horizontal y posteriormente voy a identificar, por ejemplo, si yo la quiero saber esta cantidad a 200 grados Celsius, me voy hasta la columna de 200 e intersecto. Y bueno, aquí ya me da la entalpía, la energía interna y el volumen presente de este elemento o de esta sustancia, que sería en energía o entalpía 2855, en energía interna 2643 y en volumen tendría 0.425. Entonces, en esta zona que está fuera del cuadro, estaríamos en una zona de vapor. Completamente todo sería vapor. Bien, entonces, ¿qué necesitaríamos buscar, por ejemplo, en ese tipo de tablas? Bien, el primero que les puse fue que tuviera una presión de 5 bar
con una temperatura de 200 grados Celsius, que esa era la consideración sencilla. Pero si necesitamos buscar algo un poco más complejo, por ejemplo que tuviera una presión de 5 megapascales con una temperatura de 537 Kelvin, entonces primero tendría que hacer mis conversiones. Entonces necesitamos hacer, creo que ya saben el método rápido. Si voy a realizar 5 megapascales al cambio, necesito buscar la unidad de 5 megapascales, a cuánto equivale, por ejemplo, en unidades de bar. Y por otro lado, que también va en el formulario, tendría que cambiar la temperatura de 537 a grados Celsius para poder utilizar esta tabla. Entonces, de esta temperatura son 537 menos 273 y ya lo tendría en grados Celsius. Que van a ser 264 grados Celsius. Y de ahí necesito mi relación, que ya la pueden encontrar para las presiones en cualquier sistema. Y por ejemplo hay una que dice que 10 bar equivale a 1 megapascal, se multiplican y se dividen y llegamos que esto equivale a 50 bars en presión. Entonces volvemos a irnos a las tablas, ampliarles la pantalla. Y en ella vamos a buscar esos valores que ya había generado. Entonces busco la condición de 50 en presión. Permítanme, se trabó. Que es en la primera columna. Voy a buscar cuál sería el valor aproximado. En este caso solamente hay entre 40 y 60 estas unidades. Entonces lo recorro y tendría que estar entre estos posibles valores, porque la presión es de 40 y de 60 en este caso, y la temperatura estaría en 264. Entonces busco la columna, la primera es de 250 y la segunda de 300. Entonces en estos puntos intermedios podría estar ese valor. Ahora tengo dos opciones para poder cuantificar el valor real. Ya ustedes ya vieron cómo realizar regresión lineal, cómo interpolar y cómo extrapolar. Podemos realizar esa manera suponiendo que sea lineal. Tendríamos un valor aproximado, pero lo que nos convendría más es tener, para llegar a un valor un poco más exacto, dependiendo de la necesidad, hacer o agarrar los valores tanto anteriores de presión, por ejemplo, como los posteriores, para poder dar un valor más efectivo. Entonces vamos a estar en el límite de esta condición. Y si recuerdan cómo realizar interpolación,